Gracias, Padre, por concedernos estar juntos en comunión unos con otros y con vos. Gracias, Padre. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, que nos enseñes más acerca de tu hermosura, de tu gloria, y que así nosotros seamos transformados a tu imagen más y más. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por querer estar entre nosotros. Nos sorprende que quieras estar con lo más vil y aborrecible de la tierra y que no te vayas. Amén. Bueno, hermanos, hablan en Lucas capítulo 2. Esta sería la cuarta parte de la serie Meditación y Oración, a la vez que sería la segunda sobre la oración. La semana pasada vimos acerca de la necesidad de orar y de la actitud con que debemos orar. Y entonces vimos que necesitamos orar para sobrevivir en la guerra espiritual, necesitamos orar porque no tenemos poder para vivir la vida cristiana y necesitamos orar porque necesitamos estar con nuestro amado. Para el cristiano dijimos que es una necesidad de estar con Jesús. Y acerca de la actitud con la que debemos orar, vimos que Jesús nos enseñó a llamar a Jesús Padre. Entonces hablamos acerca de su actitud hacia nosotros y cuál debe ser nuestra actitud para con Él. Vimos el ejemplo de Jesús. Jesús ganó para nosotros la misma relación con el Padre que Él tiene con el Padre. En Juan capítulo 20 Él dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre. El Padre quiso compartirnos el Hijo quiso compartirnos el Padre. Y también vimos que Jesús tiene el mismo carácter paternal que el Padre, la misma personalidad. Entonces hoy vamos a avanzar, vamos a continuar en el Padre Nuestro. Y también vimos una introducción acerca de las 6 diferentes peticiones del Padre Nuestro. En primer lugar, entonces, hoy, en Lucas 11, capítulo 2, vamos a continuar meditando en la oración. Cuando oréis, decid Padre. Hasta ahí quedamos en la semana pasada. Ahora, nuestro. Cuando oréis, decid Padre nuestro. En primer lugar, Él es nuestro Padre. ¿Cuál es la enseñanza acá, hermanos? La enseñanza acá es la siguiente. Jesús no nos enseñó a orar diciendo Padre mío, sino Padre nuestro. Aunque es cierto que Él es mi papá, Él es mi Padre, y cada cristiano necesita y debe orar de manera individual y personal y dirigiéndose a Dios como mi papá, como mi Padre. Él es mi Dios y Él es mi Padre. Nosotros tenemos una relación individual con Él. Cada uno en un sentido está solo delante de Dios. Cada uno tiene una relación específica, particular con el Señor, entonces necesitamos decir mi Padre. Y hay momentos en donde solo es Él y yo y no existe nadie más. Pero en otro sentido, Jesús quiere infundirnos una conciencia comunitaria, una conciencia familiar. Él no solamente es mi Padre, Él es Padre nuestro. Jesús, a través de esta enseñanza, pretende crear en nosotros una conciencia familiar. Él es mi Padre. Hay muchos hijos que tienen el mismo derecho a la presencia de Dios que yo, que tienen el mismo acceso a Dios que yo, que tienen la misma filiación que Él, que yo. Entonces, hay un sentido en el que todo cristiano puede decir, yo soy especial para el Señor. En el sentido de que Él murió por mí específicamente. En 1 Corintios, en los capítulos 12 al 14, Pablo usa la analogía del cuerpo y él nos enseña
Cada uno es un miembro en particular. Cada uno es una parte específica. Pero a la vez Jesús pretende librarnos del individualismo. Entonces, cada parte del Padre Nuestro debe ser hecha en plural. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre en nosotros. Venga a tu reino, a nosotros. Hágase tu voluntad en nosotros. Danos el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Líbranos de la tentación. ¿Se dan cuenta? Él pretende que al acercarnos a su trono nosotros estemos totalmente conscientes de que vivimos en una comunidad, somos una familia. Entonces, de esa manera, Jesús elimina la prioridad del yo. Ahora piensen esto, hermanos. Como hablamos la semana pasada, las oraciones lo revelan todo en cuanto a nosotros. La semana pasada dijimos así, ¿cuál es nuestra verdadera identidad? Solo las paredes de nuestro cuarto saben cuál es nuestra verdadera identidad. Solo las paredes de nuestro cuarto. Es así. ¿Cómo es mi fervor? ¿Cómo es mi devoción delante de Dios? ¿Cuál es mi pasión? ¿Cuál es el grado de intimidad, de cercanía que tengo con Él? Eso fue lo que sorprendió a los discípulos. Por eso al ver a Jesús orando, ellos dijeron, Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo podemos llegar a tener una relación con Dios como la que vemos que vos tenés con Dios? Entonces, esa es la verdad. La verdadera identidad, como hablamos la semana pasada, de un hombre es secreta. Un hombre es lo que es cuando está delante de Dios. Esa es la verdadera identidad de un hombre. La estima que Dios tiene de nosotros en un sentido es proporcional al tiempo que nosotros le dedicamos en la intimidad. Entonces, la oración lo dice todo acerca de nosotros. Y en este sentido, está bien, necesitamos orar de manera individual, pero si nunca nosotros oramos en plural, nunca venimos con las necesidades de otros, eso habla muy mal de nosotros. Habla muy mal de nosotros. Significa, no tenemos un amor fuerte por Dios ni un amor fuerte por su pueblo. Y es la verdad, aunque nos expone nuestro corazón, pero es la verdad. ¿Por qué es falta de amor por Dios? Porque es falta de valoración por los intereses de Dios. Piensen esto, hermanos. Cuando nosotros amamos genuinamente a otro, venimos a interesarnos en los intereses de otro. Los valores del otro ahora llegan a pertenecerme. Dios está interesado en el bien de su pueblo. Él valora a su pueblo tanto. Entonces, Él quiere que sus hijos caminen llenos de consuelo, de fortaleza, de ánimo, de gozo, de esperanza, de fe. Quiere que sean librados de todo mal y de toda tentación. No es imposible enfatizar demasiado el amor, la preocupación del Padre por su pueblo. Cómo Él quiere que todo el tiempo estemos. Él está pendiente de nuestro bien. Su gozo está ligado a nuestro bien. Entonces, cuando nosotros oramos, si tenemos un amor genuino por el Señor, nos vamos a interesar por lo que Él interesa. Sus cargas van a venir a ser nuestras. Sus dolores van a venir a ser nuestros. Sus deseos van a venir a ser nuestros. Y si Él está interesado en su pueblo así, entonces vamos a orar por su pueblo así. Por otro lado, si no oramos por los demás cristianos, si no tenemos esta conciencia comunitaria, es porque no pensamos en los demás, en nuestros hermanos. Y no pensamos porque no nos preocupamos, si no nos preocupamos porque no tenemos amor. Y esa es la verdad. Nuestras oraciones
La forma más eficaz de venir a conocer a un hombre es orando con él. Toda la escala de valores se manifiesta cuando ora. ¿Qué sale de su corazón? Cuando está delante de Dios y no puede fingir, ¿qué es lo que brota de él? ¿Se dan cuenta? Piensen, hermanos, en la debilidad de sus hermanos. No pueden hacer nada separados de Jesús, nada. No pueden dar un paso en el camino angosto sin caerse aparte del auxilio, el socorro del Espíritu Santo. No pueden. Son 100% inútiles aparte de Jesús. Piensen en cómo, como hablamos la semana pasada, los demonios, los espíritus engañadores, todo el tiempo están tratando de cazar a cada oveja, especialmente a las más débiles, a las que se apartan de la manada. Piensen en la inteligencia, el odio que el diablo tiene hacia cada hermano. Ahora piensen, ellos dependen de las oraciones de ustedes. Pueden ver la falta de consideración al no orar por otros. Ellos dependen de sus oraciones. Piensen esto, hermanos. Ustedes están en las manos de la iglesia. Ustedes dependen de las oraciones de otros. Están en las manos de ellos. Si los demás no oran por ustedes, ustedes son boleta. A la vez, los demás están en las manos de ustedes. ¿Se dan cuenta cómo es? Él sujeta. Una iglesia crece en la medida que hay amor en la iglesia, en la medida que hay unidad en la iglesia. Vean, un texto para que puedan ver. Filipenses 1:19. Pablo dice, sé que por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. ¿Ven? La confianza y la convicción de Pablo, su doctrina de la oración, él sabía, yo sé que por el Espíritu Santo y por las oraciones de ustedes, él está hablando desde una cárcel romana, él no sabe si va a morir o qué le va a pasar, pero él dice, yo sé que ya sea que muera o viva o lo que me pase, voy a ser liberado de mi preocupación, de mi angustia, por las oraciones de los demás. Él sabía que estaba en las manos de la iglesia, él dependía de que otros oren por él. Dios diseñó que la vida cristiana funcione así. Él diseñó que funcione así. Y no va a funcionar de otra manera. Hay un sentido en el que depende de mi oración. Yo debo buscar al Señor. Pero hay un sentido en el que yo dependo totalmente de los demás. Vean otra experiencia. Martín Lutero. Martín Lutero, el gran reformador. Un hombre que se paró delante del infierno, lo desafió el infierno y venció el infierno. Él tenía una conciencia de la oración. Y vean, él fue lo que fue gracias a las oraciones de la iglesia por él. A que miles y miles y miles estaban clamando por él. Pero cuando dejaron de hacerlo, él cuenta esto. Él escribe una carta a Melanchthon, que fue uno de sus mejores amigos, mientras él estaba encerrado en un castillo, oculto, traduciendo la Biblia. Él dice, me estoy sintiendo cómodo aquí, endurecido e insensible. Vean, el hombre que sacudió el infierno, lo que dice. Me estoy sintiendo cómodo aquí, endurecido e insensible. ¡Ay! Orando poco, sufriendo poco por la iglesia, quemándome en las feroces llamas de mi carne salvaje. Este es el asunto. Debería estar ardiendo en el espíritu, pero estoy ardiendo en la carne, con lujuria, pereza, ociosidad y somnolencia. Es quizás porque ustedes han dejado de orar por mí, que Dios se ha alejado.
Durante los últimos 8 días no he escrito nada, ni orado, ni estudiado, en parte por autocomplacencia y en parte por otros obstáculos, problemas físicos. Realmente no puedo soportarlo más. Oren por mí, te lo ruego, porque en mi soledad aquí estoy sumergido en pecados. Vean, la doctrina de Lutero de la oración. Si ellos no oran por mí, muero. Más adelante él dice, por más de una semana he sido arrojado de un lado al otro, entre la muerte y el infierno. Y no creo que él estaba exagerando. Todo mi cuerpo se siente golpeado, mis piernas aún están temblando. Casi perdí a Cristo por completo, impulsado por las olas de la desesperación y la blasfemia contra Dios. Pero por la intercesión de los fieles, Dios comenzó a tener misericordia de mí y sacó mi alma de las profundidades del infierno. Piensen que el hermano que tenés al lado, si no oras por él puede estar así. Y quizás alguno está así. ¿Se dan cuenta cuán serio es? ¿Cuán vital es? Hay un sentido en el que muchos de los hombres que caminaron con Dios están de acuerdo en esto. Lo más importante que tenemos que hacer es orar. Podemos tener la verdadera doctrina, podemos tener mucha actividad, podemos tener mucha determinación moral, ser valientes, ser amigos unos con otros, tener muchos años de experiencia en la vida cristiana y como iglesia, pero hermanos, si no oramos, Dios no va a hacer nada. Si no oramos, Dios no va a hacer nada. Como hablamos la semana pasada, el cuarto de oración es el campo de batalla. Y toda guerra se gana o se pierde ahí. Toda guerra. Las batallas más feroces, más trascendentes, más importantes, más fieras, más decisivas, pueden ser vencidas a través de la oración. Pero así, sin la oración, aún vamos a tropezar en la piedra más pequeña. ¿Se dan cuenta? Es como la ley de siembra y cosecha. La oración es la siembra. Todo lo demás en la vida cristiana puede ser resumido en la cosecha. Aún la oración, en un sentido, precede a la palabra de Dios. Yo necesito conocer la palabra de Dios para no orar algo que Dios no va a responder. Tengo que orar conforme a su voluntad. Pero a la vez, ni siquiera voy a estar inclinado a su palabra si no pido estar inclinado a su palabra. Ni siquiera voy a tener discernimiento de la palabra de Dios si no oro pidiendo discernimiento de la palabra de Dios. No va a provocar ningún cambio en mí la palabra de Dios, a menos que ruegue que la palabra haga un cambio en mí. Que mis ojos sean abiertos y vea las maravillas de su ley. Como dice David en el Salmo 119. ¿Se dan cuenta, hermanos? La soga, todos nosotros estamos nadando contra la corriente. Todos. Y la corriente es tan fuerte que no podemos solos. La soga a la que nosotros nos tomamos en este sentido, en el que estamos hablando hoy, es la oración de los demás. Ahí está mi hermano, la corriente lo va a llevar. No tiene la fortaleza de bracear hasta el fin. La corriente es demasiado fuerte. La forma de poder sostenerlo es arrojándole la soga de la oración. Ahora, es un llamado al arrepentimiento, ¿no? Para algunos. Yo me di cuenta hace no mucho tiempo que estaba orando más por mí que por los demás. Fui convencido de pecado e invertí el orden. Voy a orar mucho más por los demás que por mí. Él conoce toda mi necesidad. Antes que le diga algo, Él ya lo sabe. Él tiene cuidado de mí. No tengo que estar 2 horas pidiéndole por mí. Incluso, hermanos, voy a llevar esto más lejos.
la falta de radical, la ausencia total de oración por otros es la evidencia de una falsa conversión. Alguien que no ora nunca por los demás es un inconverso. Ahora, hay etapas donde nosotros necesitamos tanto orar por nosotros, que somos tan absorbidos por algún problema que casi no vamos a orar por los demás. Hay etapas así, pero si nunca, no somos personas que se caracterizan por la intercesión, en ningún sentido. Estamos nadando en un chiquero de egoísmo. Y es probable que seamos inconversos. ¿Por qué? Porque por lo que dice 1 de Juan 5.1. 1 de Juan 5.1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Y cómo es aquel que nace de Dios? Sigue explicando Juan. Y todo aquel que ama al que engendró, el engendrador, el que provoca el nuevo nacimiento es Dios. Él es el engendrador. Todo aquel que ama al que engendró, todo aquel que ama a Dios, ama también al que ha sido engendrado por Él. Es decir, otras nuevas criaturas, otros cristianos que fueron nacidos de nuevos a través del Señor. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es alguien que no ora, alguien que no tiene amor por los Dios, por lo tanto no se interesa por lo que le pasa a Dios. Es alguien que no tiene amor, identificación por la iglesia. En segundo lugar, nuestro Padre está en los cielos. Lucas 11:2, Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestro Padre está en los cielos. Y voy a avanzar, hermanos, pero me siento tan tentado a detenerme en el punto anterior. Qué necesidad de orar unos por otros, clamar, suplicar. Dependemos, hermanos, dependemos de las oraciones de otros. Dependemos, estamos cada uno en las manos de otros. La vida de ustedes, hermanos, está en mi mano y mi vida está en la mano de ustedes. Y nuestro amor puede salvarnos y nuestro egoísmo puede matarnos. Entonces, nuestro Padre está en los cielos. Él es nuestro Padre, pero Él está en los cielos. Vean, la semana pasada hablamos un poco acerca de la visión de Dios que los judíos tienen. Vimos que en el Antiguo Testamento la noción de Dios como Padre no era desconocida. Pero no era conocida como en el Nuevo Testamento, en el sentido tan personal, tan íntimo. Menos, también les dije que aún en la religión pagana, en la historia de las religiones paganas, no existe un registro de que aún los paganos se hayan dirigido a sus dioses de Abba, Padre, que significa papi o papito. Entonces, Jesús inauguró una nueva relación con Dios. Él vino a la tierra y nadie se relacionó con Dios como Él. Nadie tenía la intimidad con Jehová que Él tenía con Jehová. Nadie, ni siquiera David, nadie. Nadie estuvo en el seno del Padre como el Hijo estuvo en el seno del Padre. Entonces, y Jesús gana para nosotros esa cercanía que Él tiene. Él gana por nosotros esa filiación que Él tiene con el Padre. Jesús nos incluye en el mismo seno de la Trinidad. Eso es lo que Él hace. Es la doctrina de la adopción. Entonces, cuando Él viene, Él inaugura una relación con Dios que era desconocida. Y cuando Él enseña a los judíos, ellos estaban tan impresionados por la majestad, la trascendencia de Dios. A ellos les encantaba usar nombres como Todo Soberano, Todopoderoso, Altísimo. Incluso hasta no querían usar el nombre Jehová y usaban el nombre Adonai, porque ni se atrevían a mencionar el nombre del Señor. Lo concebían como tan
trascendente, tan infinito, tan inaccesible que ni siquiera se atrevían a mencionar el nombre, menos decirle Padre, menos papá. Entonces, Jesús no tenía que impresionarlos a ellos hablando acerca de la trascendencia y la gloria y la autoridad y el poderío de Dios. Ellos ya estaban impresionados. Ellos probablemente sabían casi de memoria todo el Antiguo Testamento. Pero entonces Él los sorprende diciéndoles, cuando oren, decid, y Él dice lo que nadie esperaba, Padre, Padre. Incluso, hermanos, vean, algo que les pasaba es que al ser tan abrumados por la soberanía de Dios, ellos perdían la idea de que Dios es una persona estimulable. Ellos se olvidaban, no se relacionaban con Él como una persona estimulable. ¿Qué significa? Dios es una persona, tiene atributos de personalidad. Él ve, Él oye, Él siente, Él reacciona. Él se entristece, Él se alegra, Él canta, Él baila. Él es una persona. Podemos relacionarnos con Él como con una persona real. Entonces, los judíos, al ser abrumados por su soberanía, todas esas declaraciones en las que el Señor dice que Él hace todo lo que Él quiere, que nadie puede detener su mano, que Él inclina el corazón de los hombres, ellos pensaban, Dios no tiene emociones. Si Él todo lo sabe, si Él hace todo lo que quiere, ¿cómo puedo estimular a un Dios que controla mi corazón? ¿Cómo puedo hacer algo así? ¿Cómo puedo relacionarme con Él como me relaciono con un amigo? No puedo hacer eso. Cuando Jesús nos enseña Padre nuestro, Él nos está hablando acerca de la personalidad de Dios. Él es un Padre. Y todo lo que hablamos la semana pasada. Es una persona y esa persona es un Padre. Va a ser estimulado por ustedes. Ustedes van a provocar estímulos y respuestas en Él. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta de la nueva relación que Jesús inauguró? Algo desconocido, insólito, chocante para todo judío. En estos días me imaginaba cómo sería la experiencia de los discípulos. Viene el Mesías. De pronto estamos caminando con el Mesías, hemos sido escogidos para formar parte de la administración del reino de Dios y quién se sentará a la derecha y quién a la izquierda, Alguno de nosotros dos, seguro. Estamos echando fuera demonios, resucitando muertos, es lo que jamás soñamos. Pensamos que íbamos a pescar bagres toda la vida y acá estamos caminando con el Señor. El Rey vino a la tierra, el Hijo de Dios. Y encima Él dice que Jehová, su Padre, ahora es nuestro Padre. ¿Se imaginan la emoción, la adrenalina? Yo creo, hermanos, cada día ellos no dormían. Ellos eran como sonámbulos todo el tiempo. ¿Cómo hoy Él me llamó? Sígueme, me dijo, una pesca milagrosa. Él hoy, ¿cómo le respondió a los fariseos? ¿Cómo tapó la boca de esos religiosos? Hoy Él calmó el mar y el viento se sometió a Él, tan solo a la orden calla y enmudece. La creación se postró ante Él. Y hoy caminó sobre las aguas, ¿te imaginan? ¿Cómo dormían ellos? Ellos yo no sé cómo hacían, hermanos. Por eso se quedaban durmiendo cuando Jesús los llamaba a orar. Hoy fue la enseñanza más chocante. Hoy sí que no podemos dormir. Esto supera lo que hizo con el viento y con el mar. Esto supera lo que hizo con Lázaro.
Esto supera todo. Nos dijo que podemos decirle a Jehová, Padre. ¿Se dan cuenta? Ya no sabían, hacían cualquier cosa, ¿no? Cuando suben al monte de la transfiguración, Señor, hacemos 3 chozas acá, nos quedamos. Ven, Padre, habrá eclipsado toda la idea que ellos tenían de Dios. Me los imagino. Vamos a leer ahora de vuelta la Torá, la ley. Vamos a ver, porque ahora es nuestro Padre. Acá está en Éxodo 20. Es mi papá, el que está dictando mandamientos excelentes para su gloria y para nuestro gozo y para nuestro bien. Y acá está mi papá. Es tu papá, pero es mi papá también en la creación. Mira cómo los ángeles festejan todo lo que Él hace. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es como decíamos la semana pasada. Ellos habrán con la cabeza gacha, quizás, con un rostro rojo de vergüenza, con consternación, pero una solemne felicidad. Por primera vez, quizás habrán orado, Padre. ¿Se dan cuenta? Pero ¿por qué estoy diciendo todo esto, hermanos? El camino hoy es al revés. El camino hoy es al revés. Los hombres están impresionados con la soberanía y la trascendencia y la majestad de Dios, de tal manera que no les sorprende decirle a Dios, Padre. No lo hacen con ninguna reverencia, es más, se dirigen a Él como a cualquier igual. Piensen, hermanos, en estos cánticos evangélicos que a veces escuchamos. ¿Se acuerdan? Esas canciones que no dicen ninguna herejía, pero ya el tono, la melodía, las palabras. Dios es bueno y maravilloso. Dios es bueno y maravilloso. Estoy feliz. Son horribles, hermanos. ¿Por qué? Confianza nos hacen perder de vista que nuestro Padre sí es nuestro Padre, pero nuestro Padre está en los cielos. Nuestro Padre está en los cielos. No nos dan una impresión de la majestad y del cuidado que tenemos que tener para adorarle y para acercarnos a Él. No causan ese efecto en nosotros. Y Jesús pretende trazar un equilibrio. Sí, es nuestro Padre, pero nuestro Padre está en los cielos. Y sí, Él es una persona estimulable, Él tiene un carácter paternal y todo lo que ya mencionamos al respecto, pero Él está en los cielos. Donde, por ejemplo, Él está trasladando mentalmente a los discípulos a escenas como Isaías 6. Él está diciendo, piensen en el cielo, nuestro Padre está en el cielo. ¿Se acuerdan? Isaías 6, del 1 al 4. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y nuestro Padre, por Él está en los cielos, sentado en un trono alto y sublime, lleno de gloria, rodeado de ángeles feroces y temibles. Seguramente ellos pensaron en Eclesiastés 5, versículo 2, donde el predicador nos aconseja, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras.
Hermanos, ¿ven? Eso es lo que significa. Jesús está trazando el perfecto equilibrio. Él está tratando de moldear completamente la actitud de los discípulos para el resto de la oración. Es nuestro Padre, pero Él está en los cielos. Él es mi Padre, Él envió a su Hijo porque me ama y para adoptarme. Pero a la vez, Él está en los cielos y Él es santo, 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 y Él no es como yo. Y el dicho de Eclesiastés, ¿qué significa? No significa que no debamos orar mucho. El Nuevo Testamento, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, Pablo nos dice, orad sin cesar. En Efesios capítulo 5 se nos enseña a velar en todo tiempo, en la oración. Entonces, el Señor no nos está enseñando a través de a orar poco, pero sí nos está dando una advertencia. Es la misma advertencia implícita en la oración modelo de Jesús. Ojo con las palabras que utilizan. Él es nuestro Padre, pero Él está en los cielos. Y ustedes deben darse cuenta de lo que Isaías se dio cuenta. Él no es como yo. Él es mi Padre y tengo confianza. Hebreos capítulo 4 nos exhorta, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia. Sí, puedo acercarme con confianza, sabiendo que soy perfecta, incondicional y eternamente amado y aceptado como en ningún otro lugar o ámbito en la tierra. Él nunca me va a rechazar. Él me ama como jamás voy a poder entender. Pero es un trono alto y sublime y temible en gran manera. Y Él no es como yo. Entonces, Él es mi Padre, pero Él merece un respeto y una reverencia. Porque Él no es mi Padre terrenal, Él es mi Padre que está en los cielos. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo Jesús pretende moldear la mentalidad nuestra para relacionarnos con Dios? El equilibrio entre mi Padre que está en los cielos. Es la tensión entre la idea de que Dios es amor y que Dios es santo, santo, santo. Que Él sea amor y todo lo que Él hizo, dio a su Hijo, me llena de confianza. Él no me va a rechazar. Puedo correr hacia Él. Él me ordena y llama a que corra hacia Él. Y más, Él corre hacia mí. Y puedo abrazarlo. Y en un sentido puedo esconderme debajo de ese manto que llena, esa vestidura que llena el templo. Como hablamos la semana pasada. Pero en otro sentido tengo que tener cuidado. Porque Él es mi Padre, pero Él es mi Dios. Él es también mi Creador. El Altísimo es mi Padre. Y mi Padre es el Altísimo. ¿Se dan cuenta? Así debe ser. El Altísimo es mi Padre, pero ojo, mi Padre es el Altísimo. Miren, al ver que Dios es amor, sentimos confianza. Al ver que Dios es santo, sentimos lejanía. La confianza de Él me ama, Él se hizo como yo para salvarme, pero Él no es como yo y nunca voy a ser como Él. Él es Dios. Esta es una regla de oración que hice para mí y creo que les puede ayudar. A veces la regla de oración es la siguiente: relacionarme con Cristo, con el Padre, con la Trinidad, acá en la tierra. ¿Cómo lo voy a hacer cuando esté cara a cara delante del Señor? Como si físicamente Él estuviese delante de mí. ¿De qué me libra esto? De hacer tantas cosas absurdas. A veces nosotros nos relacionamos con Dios ni como los judíos, ¿no? Porque los judíos al menos perdían la idea de la personalidad estimulable de Dios y ni pensaban en dirigirse a Dios de Abba Padre, pero al menos la idea de la trascendencia. La reverencia que ellos demostraban en la presencia del Señor. Ellos iban a un extremo, pero a veces nosotros estamos en un extremo peor.
Hablamos con Dios como hablaríamos con un empleado de McDonald's a través de un porteo electrónico para hacerle nuestro pedido. Es así. Es a veces como un fax que enviamos a Dios llenos de... Vean, a veces a mí me pasa, ¿no? Hablo con mi esposa y tengo tantas cosas en mi mente que me empiezo a distraer. Y ella me dice, no te distraigas, me estás hablando. Es como una falta de respeto, ¿no? Y a veces nosotros orando, hablando con Él como jamás lo haríamos con una persona real, perdemos la idea de que estamos relacionándonos con Él en vivo y en directo y que todo su corazón está abierto ante nosotros. Y tenemos que tener cuidado por lo que Él es, por su autoridad, por su esencia, por su deidad, por su santidad, pero también cuidado por su amor. Su corazón está abierto delante de mí. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, es una regla de oración. Como si ahora físicamente Jesús estuviera delante de mí, ¿cómo le hablaría? Entonces, ¿por qué lo voy a hacer diferente, aun si Él no está físicamente delante de mí? En tercer y último lugar por hoy. La próxima semana, Dios mediante, vamos a seguir aprendiendo sobre el Padre Nuestro, pero también en la otra semana vamos a hablar sobre las condiciones para orar de manera efectiva. Por tanto, no voy a detenerme ahora en puntos así. En tercer lugar, Lucas 11:2, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La relación entre la santificación del nombre de Dios, la venida del reino y el cumplimiento de su voluntad. Y solamente hoy voy a introducir esto. Estas tres peticiones están íntimamente relacionadas y a la vez todas son una sola oración, podemos decir. Todo se trata de la santificación del nombre de Dios. Se indica un medio y se indica una base. Ahora, cuando nosotros pedimos que el nombre de Dios sea santificado, santificar significa considerar santo, y santo significa separado, como ya aprendimos otras veces. Entonces, Jesús nos está enseñando a orar así. Oren pidiendo que los hombres consideren que el nombre de Dios es un nombre separado de los demás. Que sea un nombre que es sobre todo un nombre. Cuando pensamos en los nombres de Dios, los nombres de Dios dan a conocer quién Él es, su carácter, sus obras. Entonces, Jesús está resumiendo al decir que su nombre sea glorificado, que Él sea conocido por cada título que Él posee, que Él sea conocido por cada uno de sus nombres. Él no tiene solo un nombre, Él tiene nombres. Entonces, que los hombres reaccionen y respondan a Dios conforme a la dignidad que cada título le da. Eso es lo que Jesús nos está enseñando. Que los hombres santifiquen el nombre de Dios, que lo consideren aparte, por sobre todo nombre, como algo especial. Hermanos, ¿quieren saber cuánto el nombre de Dios es santificado en ustedes, en mí y en todo hombre y en esta iglesia? Cuando, en la medida en que esta oración es respondida, los hombres no pueden ni mencionar rápidamente el nombre de Dios. Cuando, y alguna vez lo habrán experimentado, hermanos, cuando la conciencia del amor y la santidad de Dios es fuerte en nosotros y un sentido de su
realidad de su presencia en nuestro espíritu. Entonces, con cuidado hablamos de Él. Con cuidado hablamos de Él. Cargados de prudencia, de emoción. Hablamos con un peso de gloria. Yo no puedo mencionar su nombre ligeramente. No es cualquier nombre. Su nombre es santo. Él es sobre todo nombre. Cuando pienso en Él, en su nombre, pienso en sus nombres, me hacen pensar todo lo que Él es, todo lo que Él hizo, sus obras maravillosas, magníficas. Entonces necesito detenerme. No puedo ser ligero. Así, hermanos, nosotros tenemos que orar y clamar al Señor, pidiendo que su nombre sea santificado, al punto que nunca más podamos hablar de Él ligeramente, que nos choque cuando otro puede cantar, puede mencionar a Jesús, puede evangelizar, puede meditar en la palabra de Dios, puede venir a la iglesia sin un sentido de cuidado. Un asombro que tanto su amor como su soberanía nos causan. Eso es, hermanos. Que el nombre de Dios sea santificado, tan valorado, tan temido, tan querido, que no podamos mencionarlo sin que nosotros seamos santificados. Ahora voy a explicar rápido las relaciones, pero la semana que viene vamos a ampliarlo bíblicamente. Cuando los hombres vean, el nombre de Dios es santificado en la medida en que los hombres se someten a la voluntad de Dios. Y los hombres se someten a la voluntad de Dios en la medida que el reino de Dios viene a ellos. Esa es la relación. Hay un fin, que el nombre de Dios sea santificado. Su nombre es santificado en la medida en que los hombres cumplen su voluntad. Y los hombres cumplen su voluntad en la medida en que el reino de Dios viene a ellos. Esa es la ecuación bíblica de la oración, la dinámica, los eslabones de la oración. Ahora, cuando los hombres se dedican a hacer la voluntad de Dios, el nombre de Dios es santificado, es exaltado, es puesto en alto de muchas maneras. Cuando el hombre hace la voluntad de Dios, está reconociendo que Dios es creador, es juez, es legislador moral y por lo tanto la autoridad máxima en el universo. Entonces, cuando un hombre se somete completamente a la voluntad de Dios y reniega a cualquier otra autoridad humana que interfiera con la voluntad de Dios, ese hombre está diciendo, Dios es el creador, el juez, el legislador moral y debemos a Él como criaturas, lealtad absoluta. Otra forma en la que el nombre de Dios es santificado es cuando, en medio de las pruebas y con gozo, nosotros guardamos la voluntad de Dios. Cuando todo nos falta, materialmente hablando, emocionalmente hablando, cuando en la familia las cosas van mal, pero aún así, nosotros no nos tiramos en una cama depresivos como si fuésemos pobrecitos, sino que decimos, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y es hermosa la herencia que me ha tocado, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Puedo perderlo todo, pero jamás perderé a mi Señor. Tengo al tesoro. Estas tribulaciones no hacen más que aprobarme, purificarme y aumentar en mí un anhelo por la gloria venidera. Y si camino en fidelidad, aún aumentar la estima que Dios tenga de mí.
¿Se dan cuenta? Entonces, cuando con gozo, en medio de tribulaciones y pruebas y adversidades, y cuando las cosas no van como a nuestra carne le gusta, entonces Dios es exaltado. ¿Por qué? Se evidencia que la fuente de nuestra felicidad no proviene de todo lo que anda mal. Trabajo, familia, salud, incluso piedad personal. Sino mi fuente de gozo, de vida, es el Señor. Y cuando el mundo ve que nosotros no tenemos nada de lo que para ellos hace feliz a un hombre, nada de valor, pero estamos felices, mientras ellos tienen todo y están vacíos, ellos se preguntan, ¿cuál es la fuente? ¿Cuál es el secreto? ¿De dónde viene toda esa fortaleza y felicidad y consuelo y estabilidad? ¿Cómo esta familia puede ser tan feliz? ¿Cómo esta esposa puede ser tan mansa? ¿Cómo este hombre puede ser tan sacrificado? ¿Cómo los hijos aman a los padres? ¿Cómo puede ser? Bueno, ellos son cristianos y ellos creen en Jesús. Y toda la felicidad de ellos depende solo de una cosa que nunca va a cambiar. Ellos pertenecen a Jesús y Jesús pertenece a ellos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, las tribulaciones no son más que una posibilidad que el Señor nos da de lograr que su nombre sea santificado. Y orar porque su nombre sea santificado es orar para hacer su voluntad. Eso incluye disposición a hacer su voluntad. Pero también estamos orando por pruebas. Por Washer, ¿se acuerdan? Algo que él dice, y como muchas cosas que él dice, te asusta. La oración más peligrosa que un hombre puede hacer es pedir, Señor, confórmame a la imagen de tu Hijo. Él va a destruirte. Va a sacar todo lo que no sea hijo y va a dejar todo lo que sea hijo. Oramos por pruebas. El nombre de Dios será santificado en mi vida, en la manera en que pueda contentarme y hallar toda mi suficiencia en Él, aun cuando todo va mal, carnalmente hablando, existencialmente hablando, familia, trabajo, cosas, salud. Ahora, antes de terminar, la semana que viene vamos a explicar cómo el reino opera y funciona para que los hombres lleguen a hacer la voluntad de Dios. Vamos a continuar con otras partes de la oración modelo de Jesús, pero hoy vamos a terminar acá. Cuando pedimos que su voluntad sea hecha, es una oración conforme a Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Es decir, hermanos, buscamos el reino de Dios. ¿Qué significa? Buscamos, nuestra prioridad de vida son los intereses del reino de Dios. ¿Cuál es el interés primordial del reino de Dios? Su gloria y el bien de su pueblo. Dos cosas que no se pueden separar. Entonces, cuando nosotros oramos así, oramos, Señor, dame salud. Solo si tu nombre va a ser santificado por medio de sanarme, y mi pureza y mi gozo van a aumentar. Pero, Señor, si permaneciendo enfermo y sufriendo, tu nombre va a ser santificado y mi gozo va a ser perfeccionado, entonces está bien, Señor, lo recibo. ¿Se dan cuenta? Señor, dame, solo si esto va a santificar tu nombre y va a aumentar mi gozo, va a purificar mi corazón. Si no, no me des, Señor. Eso es una oración conforme a Mateo 6:33. El reino de Dios primero, todas las demás cosas, Él se va a encargar. Él se va a encargar. Y miren, voy a terminar con estas aplicaciones.
Él nunca va a hacer que nos falte nada de lo que necesitamos. Si buscamos su reino, nada de lo que necesitamos. Nada de lo que necesitamos para vivir una vida que exalte el nombre de Dios y una vida feliz en Dios. Nunca. Ahora, muchos dicen, si acá hay un misionero buscando el reino de Dios, pero su mujer se enferma, sus hijos se mueren, no tiene qué comer, está comiendo hojas de árboles, ¿cómo entonces se puede cumplir? Si él está buscando, él está poniendo los intereses del reino de Dios por sobre cualquier otra cosa. ¿Dónde está la promesa? La promesa es que Él nos va a dar todo lo demás, todo lo que necesitamos para cumplir con su voluntad. A ese misionero no le falta nada. Él tiene todo lo que necesita para glorificar a Dios. Y quizás él necesita no tener salud para glorificar a Dios, pero él va a tener lo que necesita, va a tener fe y va a tener entendimiento de lo que Dios está haciendo. ¿Se dan cuenta? Quizás la forma en la que vas a glorificar a Dios es por medio de no tener que comer, pero no te va a faltar el consuelo que necesitas para exaltar al Señor en medio de esa prueba, ese problema. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo funciona? Y acá les hago el reto, hermanos. Con eso estoy volviendo al principio. Sus hermanos dependen de ustedes. Están en las manos de ustedes a través de la oración. Ahora, dejen de orar por ustedes más que por los demás y les hago este desafío para ver cómo el Señor va a encargarse de sus problemas. La prueba, Mateo capítulo 6, 33. Busquen primero los intereses del reino de Dios. Él está interesado en el consuelo, la fortaleza, la madurez, el crecimiento y la pureza de su pueblo. Interésense para que el nombre de Dios sea santificado a través de sus hijos. Pónganse ustedes en segundo y van a ver cómo Él se va a encargar. Hermanos, experimento eso en la medida en que me enfoco en las necesidades de mis hermanos y todo lo que les falta a mis hermanos para ser más obedientes y que así el nombre de Dios sea más santificado, para que ellos tengan un gozo real que proviene de una satisfacción plena en Cristo. Cuando me dedico a orar así, el Señor empieza a encargarse de mí. Y cuando termino de orar por los demás, en mi corazón las cosas a veces ya fueron totalmente arregladas. Pedí por el gozo de otros, pero ahora yo tengo gozo, aunque empecé a orar sin gozo. Pedí por consuelo para X hermana, pero ahora yo tengo consuelo. Y en la medida, hermanos, en que nos enfocamos en orar por otros, más de nuestro único problema desaparece, el yo. Vamos siendo libres del orgullo. La vida de los demás se convierte en nuestra vida. Vamos creciendo nuestra capacidad de amar. Y al ver a través de la oración, al percibir, mientras el Espíritu Santo nos guía en la oración y va atrayendo diferentes personas a nuestra memoria, a nuestra imaginación, y va creando en nosotros amor, va mostrándonos cuánto ama a esa persona, entonces nosotros venimos a ser transformados al ver cómo el Señor ama, cómo Él es, cómo Él cuida, cómo Él desea. Y entonces vengo a ser más y más convencido de que así es también conmigo. Estoy experimentando el amor que el Señor tiene para con este hermano. Mientras estoy orando, estoy percibiendo en mi espíritu qué cuidado tiene el Señor de él. Y soy transformado mientras veo el amor del Señor por su pueblo. Vamos a orar. Gracias, Señor,
por permitirnos hoy pasar un tiempo tan íntimo, tan real, en adoración. Gracias por las oraciones que moviste a los hermanos a hacer, que fueron de tanto bien. Y gracias, Señor, por esta enseñanza. Te pedimos, Señor, que a pesar de que soy un medio tan defectuoso, que tu palabra pueda ser aplicada a nosotros por el Espíritu Santo. Y que, Señor, que tu Espíritu Santo santifique en nombre del Padre y de toda la Trinidad en nuestro corazón. Que el nombre de Jesús sea santificado entre nosotros. Que estemos sorprendidos por la gracia, por que se ve se nos muestra en el rostro de Él. Que estemos sorprendidos por esta relación nueva como hijos. Oh Señor, sálvanos de nuestra necedad. Amén.